Ya abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, es donde vamos a estar haciendo el análisis de esta noche. Y ahí estoy ya como las viejitas con la agüita ahí de los montes y los valles. Ojo, y no es alabanza en los montes y en los valles, no, no, estoy tomando agüita de montes, por si acaso. Ok. Tenemos listo Evangelio según San Marcos, capítulo 3. Versículos 13 al 19 inicia con un proceso muy bonito que es la elección de los 12. El que tenga una Biblia y pueda leerlo así con voz de trompeta y me ayude, porque todavía me agito y me mareo, alguien que me ayude leyendo, por favor, gracias. Uno a la vez, pero no todos. Listo, pastor, buenas noches. Mi hermana Sonia, un gusto, por favor. Igual para mí, gracias. Dice la palabra del Señor en la versión Nueva Traducción Viviente. Tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que le acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que escogió. Simón, a quien llamó Pedro, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Ahí Muchísimas llegué hasta gracias. el 19, pastor. Hasta ahí nomás, muchas gracias. Entonces, ahí tenemos propiamente que aparece la elección, y dentro de esto dice que él le llama al monte. Y aquí hay algunos detallitos. Dentro de la elección de los 12 en una línea exegética propiamente, el monte es como ese espacio de teofanía. Dentro de la creencia hebrea, especialmente de la línea yavista, ellos tenían claro que el dios de la montaña era Yahvé, Yud-Heh-Vav-Hei, por lo cual, si ustedes pueden observar, Moisés sube a un monte, Dios le habla. Abraham sube a un monte, obviamente para hacer un sacrificio, y en medio de eso Dios provee. Entonces, típicamente la línea de el estar en un monte o en una montaña tenía esas directrices. Elías, cada vez que quería conectarse con Dios, se veía en las montañas o en un monte. Y el Mesías, obviamente, también, incluso cuando hace las bienaventuranzas y todo, dice que está desde un monte. El único que le ve en la llanura es Lucas, pero la mayor parte muestra una revelación que Dios se manifiesta en la montaña. Ah, eso no indica que ahora se va a subir a la montaña para buscar a Dios. Tampoco estoy diciendo eso. Que puede funcionar. Ahí sí no podríamos discutir. En ese ámbito puede funcionar que usted se suba a la montaña y Dios le hable o Dios haga algo especial, alguna reacción teofánica va a tener en su vida, ¿sí? Sin embargo, dentro del tiempo del Mesías, incluso el Mesías está en el monte y lleva a los 12 tojoros, que es el término en griego, evoca inmediatamente la geografía sagrada, tanto del Sinaí, del Moriah, etcétera, ¿sí? Y desde ahí Dios constituye un nuevo pueblo. ¿Qué es lo que va a hacer el Mesías? Va a constituir aquellos que van a ser parte de la familia. ¿Cuál es esa familia? Esa familia que les va a acompañar. Oiga, esto es lindo, importante, ¿sí? Me encanta verle a la Pame cómo está escribiendo. Entonces, cuando nosotros observamos estos detalles, cuando nosotros vemos lo que Dios va haciendo, lo que Dios va realizando, hace un llamamiento de cuánto, de 12, ¿verdad?
Como hace el llamamiento de 12, ¿por qué 12? Les escucho. ¿Por qué 12 y no 13? ¿Por qué 12 y Gobierno no de 11? Dios, Por el gobierno de Dios y por las doce gobierno de tribus. Dios, porque tiene esa directriz de establecer el gobierno. Pero en este caso, de acuerdo a Marcos, no es cualquier tipo de gobierno, sino es un gobierno que va a tener una potestad y a su vez va a tener una fortaleza familiar increíble. Va a llevar a una unidad. Ahora es interesante que si usted suma 12 los números que conforman el 1 más 2, ¿cuánto da? 3. 3. ¿Y el 3 qué significa? Unidad de restauración. Amén. Sadán, ahí está, pero en numerología bíblica ya está filito la Danai. Muy bien. Entonces, hace referencia al 3 que hace referencia a esa unidad. Ok, entonces, ¿qué nos está mostrando ya el texto sagrado, el libro de Marcos? ¿Qué nos está diciendo? Es necesario establecer este nuevo orden, este sistema, esta familia, pero no es cualquier familia separada. Es para que tenga una directriz, pero a la vez para que tenga unidad. Dos cosas muy importantes dentro de esa línea: directriz y unidad. Es decir, ya no se mantiene como fue solamente dentro de la línea del Sinaí, en el sentido de formar un pueblo, pero ese pueblo, lastimosamente, en el devenir del tiempo, ha tomado otras líneas, sino que ahora está diciendo Marcos, ¿saben qué? Aquí inicia un proceso en el cual sí, va a haber un orden, va a haber un sistema, pero ese orden y ese sistema está enfocado en una unidad. Y es esa unidad de la redención en el Mesías. Y ahí viene el proceso de la soberanía divina. ¿Sí? Por eso el número 12. Jesús llama a los que él quiso. No es que ellos llegaron a decir yo quiero, es que él llamó a los que él quiso. Ojo a esto. Y aquí viene una controversia, una discusión enorme que se lleva dentro de los ámbitos teologales, que es en el llamamiento de Dios, nosotros vamos a ese servicio de Dios como apostolado de Dios, o es Dios el que nos escoge. Oiga, de acuerdo a Marcos, ¿cuál sería la respuesta? Dios nos escoge. Ok, si Dios nos escoge, ¿dónde queda su libre albedrío de escoger? El aceptar el llamado o no. Entonces usted acepta el llamado o no. Pero fíjense que aquí no hay una línea de negación, es directa. Acepto, ¿sí? Y esto es lo lindo. Y muchas gracias también por las respuestas. Cuando nosotros vamos entendiendo estos detalles, oiga, Dios le llama a usted, punto. Es un llamamiento directo. Pero ¿a qué línea está llamando? ¿A qué ámbito? Porque todos son parte del reino de Dios. Pero específicamente ¿a qué les está llamando? ¿O para qué? Tal vez sabe usted. No, pues ni ellos No, tampoco lo sabían. Porque si ustedes revisan constantemente, ellos iban y ahora, ¿será que él es el Mesías? ¿Será que no es el Mesías? ¿Le estamos siguiendo? ¿Para qué le seguimos? A la final, ¿para dónde vamos? Al punto que algunos que no se atrevían a preguntar, obviamente le mandan a Pedro, porque Pedro, uno, de acuerdo a los últimos estudios que estaban realizando, al parecer Pedro con Jesús eran los únicos que superaban los 20 años. Es lo que dicen algunos historiadores actualmente, que eran los más aguerridos, los más atrevidos, por así llamarlo, perdón la expresión, pero es lo que expresan,
dentro de la arqueología actual. Entonces, si nosotros vemos esta línea y enfocándonos más en el texto, vemos nosotros entonces que hay un llamamiento. ¿Y el 14 qué dice? ¿Cuál es la directriz del llamamiento? ¿Para qué está llamando? Para enviarlos a predicar y para que sanen enfermos y para echar fuera demonios. Ok. Entonces, el finales del 14 y el 15 nos muestra los para qué les llamo. A ustedes los dos se les estoy llamando con algo muy específico. Ustedes van a ir primerito ¿a qué? A predicar. Así que familia, ¿hay un llamamiento especial para predicar o todos vamos a predicar? Aquí aparece para 12. 12 que no se rehusaron. 12 que a la final ni sabían para qué mismo es el reino de los cielos, no es el reino, a quién vamos a seguir, no sabemos, tú eres el Mesías, no eres el Mesías, hay que esperar a otro, como dijo Juan el Bautista. Entonces, ¿qué sucedió? Y dice el texto de Marcos que es para predicar, dar a conocer el mensaje de transformación integral de vida y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. ¿Y para qué más? Y para echar fuera demonios. Familia. De estos tres, ¿se ha manifestado alguno en su vida? No hablo del último de los demonios, que eso sí va a aparecer. Hablo del llamamiento de los tres. ¿Se ha manifestado algo en su vida? ¿A usted le ha tocado predicar? ¿Ha tenido que dar una enseñanza en línea de predicación? ¿Ha orado por sanidad? Y posiblemente, aunque quizás usted diga, no, Dios no me escucha, pero se sanó la persona. ¿Ha orado para que un espíritu de maldad no tenga posesión en su hogar, en la vida o en la vida de alguna de su familia y ha visto cómo Dios le ha librado? El milagro está presente, el problema es que no vemos, que estamos esperando algo así, ese momento ¡puf! Sobrenatural, porque así nos enseñaron lastimosamente algunas líneas pentecostales que ahí sucede, sale el diablo mentiroso y punto, sana y recibe y todo lo demás y uno dice, uy, yo nunca he de llegar a hacer eso. ¿Usted ha orado a Dios y se ha sanado? Mi querido Vladimir. Sí, pastor, muchas gracias. Justo le quería comentar, dentro del grupo de Código Blanco que tenemos el día lunes, y bueno, usted también es parte de y nos ha acompañado en muchísimas ocasiones, pues, y por eso quería que también el lunes nos acompañe, que a pesar de que estaba enfermito, porque tuvimos un testimonio de justamente esto de que usted está mencionando, pastor. Usted Ujú. sabe, ese grupo nació hace 5 años ya, cuando mi mamita estaba enferma y Mm, pues nos reunimos y empezamos a orar y en honor a ella pues decidimos mantenerlo y cada lunes nos reunimos a orar y sabe que es un momento lindo de aprendizaje y de acercamiento para con Dios y este lunes el primo Richard, no sé si se acuerda de él, que también él sabe, él sí. de repente cayó enfermo, fueron a hacerle los exámenes y le encontraron con leucemia. Oh, Estuve en terapia, en quimioterapias y todo y justo ayer perdón, este último lunes,
Él se dirigió a nosotros y nos dio la gran noticia y esa gran bendición de que su cuerpo está libre de células cancerígenas. Amén. Qué bendición. Y que, bueno, ahorita tiene que seguir haciendo unas quimioterapias, pero es para reforzarse. Ujú. Entonces, aquí justamente se ve claro lo que usted está manifestando en el hecho de que cuando nos reunimos a orar, Dios se hace presente, pues, y así hemos visto también algunas otras circunstancias, con mi papi inclusive, pues, que en muchas ocasiones ha estado malito, pues, y la oración, tanto de aquí de la iglesia como de Código Blanco también ha hecho efecto y se ha hecho manifestar, Dios se ha manifestado en todo eso, y la grandeza de Él, pues, es grande y estamos siempre agradecidos de todo eso. Amén. Amén. Qué bendición. Miren, ahí tenemos testimonios de lo que Dios viene haciendo. Y es lo que incluso en la iglesia hemos dicho. A veces estamos esperando que se dé un milagro así, pero en ese momento ¡fua! Sobrenatural y ahí decimos milagro. Y no vemos lo que Dios ya está haciendo. Y aún el hecho. Va a sonar un poquito cruel, pero es importante decirlo. Aún el hecho de prepararnos para la muerte de un ser querido, Dios va preparando nuestros corazones. Ya es un milagro, porque Dios nos prepara aún para eso. Extiende el tiempo, da las oportunidades para arrepentimiento, e incluso viene ese punto hasta de perdonarse entre familiares, que es un proceso de restauración, y eso es un milagro de Dios. Si esto ha sucedido en los que estamos presentes, hermosa familia, entonces usted fue llamado para algo especial. ¿Se da cuenta? Y cuando ya lo mira desde ese ámbito, usted dice, wow, no pensé que hasta orar por mi enfermedad contaba en este caso. Sí, porque usted está orando pidiendo a Dios, Dios le escuche y se sana. Entonces usted tiene un llamamiento especial y ese llamamiento especial es la línea del gobierno de Dios y el gobierno de Dios es la construcción del reino y es esa unidad que nosotros debemos vivir y disfrutar. Y eso es lo que aquí plantea, más allá de los nombres que dan, más allá de los que están presentes en el llamamiento que realiza, es el ejemplo que nos está dando de esa nueva coordinación, de estar unidos para lograr cosas grandes. Bendito sea el Señor, hoy estamos reunidos un grupo bastante interesante. Imagínense todos en ese mismo sentir, clamando unos por otros, proyectándonos a una sola cosa, construir el reino de Dios. Aquí estamos presentes algunos pastores, líderes, servidores de diferentes iglesias, diferentes formas de servir dentro de la iglesia, y estamos presentes en este espacio. Algunos enfermitos, otros sanos, otros estamos enclencles todavía, otros están súper bien, pero estamos aquí entendiendo una sola cosa hermosa, que estamos para servir a Dios. Estamos para vivir para Dios. Y Dios nos ha hecho un llamamiento. Y usted ha escuchado hoy que ese llamamiento es con usted, no con otro. Porque usted se da cuenta de que usted oró por alguien y se sanó. Usted incluso pidió a Dios para protección ante cualquier acechanza de espiritual de maldad y Dios ha protegido a esas personas. Y usted ha predicado consciente o inconscientemente a alguien el momento que le ha dicho Dios te ama, porque eso es la proclamación del Evangelio y a eso se le llama predicación. No es solamente llegar a ese punto de decir, ah, el que está en el púlpito es el único que predica. Ah, no, que es un poquito más complejo porque ya se predica a personas que ya tienen un conocimiento bíblico, es diferente.
pero ustedes están haciendo esa primera acción a personas que posiblemente no han escuchado ese mensaje de transformación integral de vida. Y es lo que nos toca. Y es ahí donde nos toca avanzar y seguir adelante en este ámbito. Algunos textos en este ámbito, contexto, va desde el 13 al 15. Mi hermana Sonia, le escuchamos. Pastor, escuchándolo, pues me pone a reflexionar. Y es el hecho de que acaba de decir el pastor claramente, predicar no es solamente pararse uno en un púlpito a llevar una enseñanza para gente que está apenas dando los primeros pasos en el evangelio o aquellas que ya están un poco más comprometidas. Recordaba hace, no sé, quizá alrededor de unos 3 meses, estaba yo esperando el servicio público aquí en Bogotá y de pronto volteé a mirar y veía a una chica sentada en un andén llorando. ¿Por qué? Mm, No lo sé. Solamente sentí la necesidad de acercarme y darle un abrazo y darle una palabra de consuelo, guiándola a depositar lo que fuera que estuviera pasando al Señor. Si es creyente o no, yo no lo sé aún en este momento, mm, pero digamos que sus palabras me hacen reflexionar de que debe estar uno dispuesto a ese servicio en cualquier momento. Esa misma así experiencia es. la tuve hace como unos, ¿qué? 7, 8 años atrás, igualmente en el servicio público. Y recuerdo que esa primera vez esa chica me decía que agradecía el abrazo porque lo necesitaba en ese momento. Hay ocasiones que uno considera que son cosas muy pequeñas las que hace, pero que son fundamentales para esa persona en ese momento y quien las dimensiona a una cosa más grande que lo que uno está haciendo, pues definitivamente es la acción del Señor. Amén. Amén. Sí, incluso personas que ya conocen de Dios, como lo expresa Willy, alguien se acerca y le da palabra de ánimo, alientos y le dice, mira, Dios te ama, eh, Dios está aquí contigo. Recuerda, siempre utilizamos textos bíblicos para dar fortaleza y en ese momento estamos realizando el querigma. ¿Y qué es querigma? En griego es la proclamación y a eso se le llama predicación. Entonces, el querigma no es exclusivo de un pastor. Quitemos ese pensamiento. El querigma es de todos los creyentes, porque Y todos, eso es lo importante para mí en esta noche, pastor, porque nunca lo amén, había visto así, nunca lo amén. había entendido de que el Señor había pues dispuesto mi corazón para servirle a Él a través de esa acción que yo consideré muy, muy pequeña. Y de Mm, verdad, ante los ojos del Señor, no hay cosas pequeñas cuando nosotros estamos Lo, dispuestos lo, a lo más, obedecer lo que Él pone en el corazón en un momento. lo más pequeño Ah, considerado en la tierra es lo más grande en el cielo, dijo el texto sagrado. Así que no hay nada pequeño que hagamos para el Señor, y más cuando trae una bendición en la vida de una persona. Así que estamos nosotros obligados, por así decirlo, aunque suena medio tenso esa palabrita, de proclamar la palabra de Dios. ¿Sí? Así que todos debemos hacer, proclamar, orar por otros. Y si algo raro se manifiesta, no importa, usted tenga la confianza en el Señor. Al fin y al cabo, lo único que se va a manifestar es si es que usted está conectado con Dios, va a quedar vestido. Si no está conectado con Dios, como sucedió y dice los evangelios que fueron a intentar a predicar y hasta casi les manda ayuchos. Entonces ahí pasó eso en el libro de Hechos. Sí, mi querida Pame.
Digo que es importante, ¿no? No solamente en el tema de oración. Ahora, por ejemplo, eh, tengo mis sobrinas que siempre están viéndonos a nosotros y están siempre escuchándonos a nosotros. Y hoy especialmente mi sobrina de 7 años le llamó a Fabri y Mm. le dijo, ñaño, necesito que me expliques quién fue quien estaba persiguiendo a los apóstoles. Y le empezó, tiene 7 años, y le empezó a preguntar a Fabri quién era, por qué lo hacía. Entonces digo, es increíble porque cuando Fabri les habla, ellas les queda. Entonces mi sobrina, según lo que ella les contaban o todo eso, ella iba a transmitir a mi hermana y a sus amigos lo que Fabri les cuenta. Amén, amén, gracias a Dios. Y ahí está, seguimos en la proclamación del Evangelio y esto es lo más hermoso que Papá Dios hace, esta es la bendición tan linda que Dios hace. Saben decir de orando ustedes que ustedes están más cerca de Diosito. Y aún dando orando, inconscientemente la persona empieza a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿eso cómo se une a lo que viene a continuación? Oiga, si usted tiene un llamado y escuche, porque esto es para temblar y poner las barbas en remojo, que yo sí tengo barba. Usted fue llamado, usted ve que hubo milagros, usted ve que Dios hizo algo especial y hasta usted proclamó el reino de Dios. Y del 20 hasta el 30 habla de algo increíble en la vida del ser humano, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa blasfemia contra el Espíritu Santo? Escuche el texto. Alguien que me ayude con la lectura, por favor. Del 20 al 30, 10 versículos. Alguien que pueda leerlo así, con voz de trompeta, como arcángel del Señor. Pastor, si quiere leo la versión de la Reina Valera. Continúe, por favor, gracias. Y se agolpó de nuevo la gente. El título aquí en esta porción es Una casa dividida no puede permanecer. Y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y, y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Inicio con la consulta. ¿Quiénes le dijeron tiene espíritu inmundo? ¿Los hermanos, la familia, los sacerdotes? ¿Quiénes? A ver si estuvieron atentos a la lectura. Los fariseos. Los Ok. Los fariseos son los que suyos. van a expresar de espíritu inmundo.
Pero si usted se revisa, no hay no creyentes en el grupo. Analicemos un poco. En el grupo está gente que ya conoce de Dios y gente que ya está siguiendo al Mesías porque le acaba de aceptar como rabino, 12 de ellos lo aceptaron como rabino. Y el resto estaba esperando también que sea su rabino, su maestro. Y en medio de esto viene todo este diálogo. Recordemos que habíamos entendido a un principio que Dios hace un llamamiento y en medio de ese llamamiento, los que reciben el llamamiento son enviados a predicar, tienen autoridad para sanar y echar fuera, ¿qué cosa? Echar fuera demonios. Y es cuando el Mesías dice, ¿cómo puede estar separado una casa en sí misma? No va a poder salir adelante. ¿Y por qué le dice eso? Porque le decían, en este caso, que era con el poder de Baal Zebú. Expliquemos esto un poquito. Veamos el análisis un poquito ya. Tenemos este choque apologético y la blasfemia contra el espíritu. Primero, la ceguera de la familia. El diagnóstico está loco, está fuera de sí. Ya, empezamos con un problema familiar. La familia mismo le dice, que también estará aprendiendo del diablo, creo que está aprendiendo. Es lo que dicen, ¿no? Típicamente cuando una persona empieza a conectarse más con Dios. Entonces dice, ¿qué estarás aprendiendo tú? Esa falsa doctrina o esas enseñanzas, etcétera. Su familia, propiamente su familia, tenía temor de que todo lo que él andaba diciendo, expresando, llegue a los oídos de los más poderosos y no solo moría él, sino que juntamente con él la familia. Eso era causa-consecuencia. Entonces, si la PAME va y habla en contra del presidente, no es que muere solo PAME, muere toda la familia. Eso es como para dar una idea. Primera escena. Segunda escena, la delegación de Jerusalén empieza a acusarle, en este caso, de satanismo, es decir, de que es un servidor de Baal Zebú. Escuche esto, el término Baal Zebú viene de dos raíces. Baal, que significa amo, dueño, señor, marido, Seba o Cebú o hay otra forma, la raíz que ahorita no recuerdo, significa moscas, que hace referencia también a pensamientos, que hace referencia a contaminaciones. Entonces, ¿cuál sería? En este caso, la argumentación es, él expulsa espíritus inmundos bajo el poder del Señor de la inmundicia, del Señor de lo inmundo. Y ahí es cuando le responde el Mesías y dice, ¿cómo es que están separados? La lógica del reino y su parábola. Jesús inmediatamente desarticula todo esto al decir, si una casa está dividida, entonces no puede mantenerse de pie, va a destruirse. Incluso para saquear hay que ponerse de acuerdo y primero hay que atar al hombre fuerte. Entonces viene un proceso en el cual ya empieza él a confrontar la realidad de la gente. Pero no se queda ahí, sino dice que hay un pecado imperdonable y el pecado imperdonable consiste en una actitud obstinada, consciente y permanente de llamar malo a lo que es realmente la acción del Espíritu Santo. Es decir, atribuir que el poder redentor de Dios
es una acción demoníaca. Ese es, en ese momento, uno de los pensamientos o blasfemia contra el Espíritu Santo. Es la primera base que nos da, es una primera instancia que nosotros empezamos a observar acerca de esto. Pero quiero profundizar un poquito en esta noche con ustedes porque ha sido una pregunta casi constante acerca de este tema. Dentro de la perspectiva judía del primer siglo, se viene todo lo que tiene que ver con esa acción-reacción del Mesías. Para comprender este debate que Yeshua hace a los élites del templo, todo este debate teológico, primero hay que entender qué comprendían ellos por Baal Zebú. El concepto Baal Zebú y el imaginario judío intertestamentario expresan lo siguiente. La expresión Beelzebú o Baal Zebú tiene profundas raíces semíticas y cananeas. Deriva probablemente del dios filisteo de Ecrón, Baal Zebú, señor de las moscas o señor de la inmundicia o de aquello que distorsiona. Netamente, a ver, algo pasó aquí, me sacó. Volvamos. Ya, ahí estamos. ¿Sí? Netamente es como una línea satirizante de la literatura intertestamentaria, que es como decir del señor del templo o la mansión alta, pero ahora es el señor del estiércol, de lo inmundo. Entonces está diciendo de la inmundicia más profunda que puede haber, tú echaste fuera a los demonios. O tú estás haciendo esto. Es como se entiende en algunos ámbitos este texto. En la demonología judía del primer siglo, este pasaje era concebido como el lugarteniente a la encarnación misma de la fuerza satánica que gobernaba los demonios menores. Acusar a Yeshua o a Jesús en este caso como el que opera o maneja estos poderes implicaba categorizarle como hechicero, falso profeta, que conducía a Israel a la idolatría mediante milagros falsos, ¿sí? Tomando ciertas directrices del libro de Deuteronomio capítulo 13. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nos encontramos con esta realidad, ya usted puede ver que para ellos, ya había ese pensamiento o esa idea de que Baal-Zebú o Belzebú propiamente era lo más inmundo que había. Es como decirle, no es acción del Dios Todopoderoso, sino acción netamente espiritista como de un Dios inmundo, del estiércol, de la podredumbre. Mantenga eso en su mente y ahora veamos este otro análisis exegético. Dentro del marco histórico-lingüístico de la blasfemia, para comprender la gravedad de la acusación de los escribas y la respuesta del Mesías, es necesario desglosar el concepto de la blasfemia, desde su origen histórico, legalista y lingüístico. Basado en esto, el origen lingüístico, la palabra blasfemia proviene de una transliteración directa del griego al español y su significado principal no se limita a un mero hablar inapropiado, sino que define la acción, escuche eso, la acción de calumniar, injuriar y proferir ofensas de manera verbal o conductual, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos algo que no era solamente decir que es blasfemia, sino que ya hace referencia
a que es inapropiado, calumnian, injurias y todo lo que tiene que ver con la blasfemia es todo aquello que es una ofensa. Es decir, estaban verbalmente ofendiendo al que hizo la acción a través del Mesías y él como su canal de acción. En el contexto de la antigüedad teocrática, en las religiones telúricas que se llaman, y culturas teocráticas antiguas que rodeaban a Israel, como la Sumeria, la Acadia, la blasfemia contra una divinidad no era un asunto privado, era considerado un delito público extremadamente grave que se castigaba de forma severa, comúnmente con la muerte. Entonces, blasfemar era literalmente condenado con la muerte. En la codificación legal antigua, ya en el año 1750 a.C., el código de Hammurabi en Mesopotamia tipificaba el insulto, la maldición hacia los dioses como ese delito público grave sujeto a juicio y castigo. Para la perspectiva del Antiguo Testamento, bajo la ley mosaica, específicamente en el libro del Levítico, la blasfemia verbal, definida como maldecir u ofender el nombre de Dios, se sancionaba con la pena de muerte por lapidación, es decir, era apedreado, ejecutada de manera pública fuera del campamento. Todo esto ya nos ayuda a entender que la tipificación del derecho romano durante la época del Nuevo Testamento, el derecho romano dividía este delito en dos categorías claras: blasfemia directa, insultos verbales o la actitud manifiesta de negarse a adorar a la deidad imperial o estatal, y la indirecta, que afectaba físicamente o profanar los templos, sacerdotes u objetos sagrados. Con estas dinámicas nosotros podemos acercarnos ya a tener una idea cristológica y neumatológica de lo que está sucediendo. En Marcos capítulo 3, 28-29 se introduce una declaración revolucionaria y a su vez sumamente restrictiva. Todos los pecados y las blasfemias les serán perdonados a los hombres humanos. O sea, si ustedes blasfeman incluso contra otras deidades, no hay problema. Es lo que está diciendo. Pero hace una excepción. Dice, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, la cual acarrea juicio. La obra objetiva de Jesús, Lucas y otros autores, especialmente en el libro de Hechos, y también Evangelio de Marcos y otros textos en donde se presenta esto, presenta que la obra histórica y externa de Cristo, su encarnación, su ministerio terrenal, su muerte y su resurrección, esta obra se ofrece de manera externa a la humanidad. Y esta obra externa hecha por el Mesías es de forma objetiva, directa en la cruz del Calvario. Esa es la redención, la salvación. Pero de manera subjetiva, es decir, en la vida de cada una de las personas, hay una manifestación diferente. ¿Y quién es el que va a mostrar toda esta realidad subjetiva? Es el Espíritu Santo. Y en el mismo libro de Hechos se expone cómo el Espíritu Santo aplica internamente dicha salvación. El propósito y el papel del Espíritu Santo es interiorizar o encarnar la obra redentora de Jesucristo directamente en el corazón del creyente. Es la acción, o sea, te salvas por la fe como un don especial al creer, al recibir a Cristo en tu corazón, o a Yeshua HaMashiach, siendo más directos. Él es quien otorga la revelación y el entendimiento para la redención. ¿Quién es Él? El Espíritu de vida, la acción divina de Dios. Espiritual, esa acción espiritual que los discípulos, por ejemplo, no lograban asimilar ni comprender únicamente con palabras físicas y externas de Jesús, sino cuando se manifestó Hechos capítulo 2.
Ahora, el pecado imperdonable. A la luz de todo lo que hemos venido diciendo y ya para aterrizar todo esto propiamente, debemos entender que la blasfemia, que incluso era condenado de muerte, el Mesías lo lleva solo al que habla mal o blasfemia contra el Espíritu Santo y adquiere la siguiente revelación o acción. No es un exabrupto verbal. Esta blasfemia no consiste en pronunciar un insulto, una duda o una grosería verbal de forma impulsiva o en un momento de crisis. Es una blasfemia de actitud. Escriba eso, señálelo, subraye. La blasfemia no es un exabrupto verbal. La blasfemia es una acción, una actitud, un proceso conductual. Se trata de una postura del ser humano, una condición del corazón endurecido, que observa la obra evidente de la libertad que está trayendo Dios y aún viendo lo que Dios está haciendo, decide de manera deliberada, consciente, llamarlo que no es una acción divina, que es satánico, que esto no viene de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo o qué nos está haciendo referencia hasta aquí? Que el problema propiamente no es lo que hablaban como blasfemia, como decir cosas malas, sino era la actitud de la gente o la actitud de aquellos que están en contra de lo que está sucediendo ahí. Ahora, ¿por qué ontológicamente es imperdonable? Y escuche esto. La razón por la cual este pecado no tiene perdón no se debe a una limitación en la misericordia de Dios, o en la bondad inmerecida, o en la compasión divina, sino a una imposibilidad del sujeto al cerrar voluntariamente y persistentemente el corazón a la influencia, a la acción, a la redención, a la transformación, al acto redentor del Espíritu de Dios en su vida. La persona rechaza activamente el único agente divino capaz de convencerle de pecado, de juicio y de obra, dice el texto, ¿no? El único que es capaz de guiarle a toda verdad. Al bloquear esta guía, es decir, al ya no permitir que haya esa acción, se conoce como sarcasmo o burladores, de acuerdo al libro de Salmos. Es decir, escuché que puede hacer esto, vi con mis propios ojos, pero lo llevo desde una línea de burlarme. ¿Por qué? Porque endureció el corazón, porque se cerró a la posibilidad de la redención. Al bloquear esta guía, el individuo impide que el Espíritu toque su vida y que haya una restauración, lo que hace imposible que experimente un arrepentimiento genuino de aceptación plena para que a su vez ese arrepentimiento le ayude a la transformación y al perdón de pecado. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. O sea, sin cambio de vida, sin reconocer quién es mi Dios, sin reconocer ese acto salvífico en nuestra alma. Dicho esto, entonces, por eso dice incluso el libro de Salmos, y yo lo he topado en varias ocasiones, los burladores ya no tienen oportunidad.
Porque ven, observan, pero se siguen burlando, siguen diciendo, no, esto no viene de Dios. Y solo se burlan. El que ha endurecido su corazón a la acción divina de la redención, de arrepentimiento, es decir, para recibir la salvación, no podrá recibir la salvación. Porque ha encerrado, ha endurecido su corazón. Y estas personas son aquellas que ni siquiera experimentaron el chispazo de la salvación. Porque si experimentan, les aseguro que no se salen de ahí, sino son aquellos que religiosamente, y aquí voy a utilizar un término, y más que seguro que si Pablo se levanta, va a decir, vamos, ahí esa es, así va a darme un like como diría. No se trata de un gnosticismo cristiano. ¿Escuchó eso? ¿Qué es el gnosticismo? Pensar que conocer de Dios me salva. El conocer como conocimiento, ojo, no como experiencia. Pensar que usted conozca de Dios, pero no tiene una experiencia, eso no le salva. Porque usted puede conocer de Dios y blasfemar contra el Espíritu Santo. Puede pasar años religiosamente en una iglesia, conociendo de Dios, pero no experimentándole a Él. Y ahí viene la fusión maravillosa de el conocer, teóricamente hablando, con la experiencia, la vivencia, y es esa manifestación hermosa del espíritu de vida. Y ahí, solo ahí, esa persona jamás querrá separarse de Dios, porque no solo sabe teóricamente, sino que ahora lo experimentó, lo vivió, disfrutó, se conectó. Y ahora nada ni nadie podrá separarle del amor de Dios, porque está en el Mesías. Pero el que vive solo conociendo puede blasfemar el Espíritu de Dios. Y a la final decir, sí, estuve años en la iglesia y eso no me sirvió de nada. Es esto, es aquello, me vuelvo ateo. O hago esto, o me vuelvo aquello. Ya no hay redención, porque él está tomando esa decisión. Él se encerró en la dureza del corazón. Por eso no es garantía. Y escuche con sabiduría. No es garantía ser gnóstico y ser salvo. Para intentar hablar en términos muy de corte de origen, ya un poco aunque surgió más adelante, pero fue los prenósticos durante esos primeros años con Pablo. Entonces, familia, su conocimiento de Dios no es garantía que usted se salve. Es su conocimiento en la experiencia hermosa con Papá Dios. Eso es redentora, eso es transformador y eso es sanador y eso le libera. En esa misma línea eligen las directrices ecuménicas. Pues sí, porque es solamente conocimiento, pero no es vivencia, experiencia, porque el que ha experimentado a Dios difícilmente puede llegar a un ecumenismo, porque yo no puedo compartir que tú me hables, por ejemplo, de que en el momento de la cena del Señor el cuerpo de Cristo realmente se hace cuerpo y la hostia se hace, perdón, la hostia se hace cuerpo y el vino se hace la sangre y que literalmente se convierte en eso. Yo no puedo compartir algo así, porque eso va a sonar a canibalismo.
Entonces no puedo llegar a un ecumenismo en esa línea. Que el término ecumenicum es muy bueno, o sea, como pensamiento es excelente, pero podemos tener ecumenismo entre iglesias cristiano-evangélicas, porque la mayoría tenemos la misma línea. Pero ya si ampliamos un poquito hacia afuera, qué difícil. Yo no puedo decir María siempre virgen, porque eso ya choca. Y ya hay una crisis existencial para mí. Me explico. Entonces ya entra la crisis. Y más con lo que en estos días estuve revisando, estudiando, por eso digo, cuando yo me enfermo, estudio y leo más sobre lo que tiene que ver netamente cómo ingresó eh, tantas líneas de paganismo en la Iglesia Católica. Increíble. Y nosotros como evangélicos hemos heredado parte de ellas. Hay que tener mucho cuidado y mucha sabiduría de ciertos dogmas. ¿Sí? Entonces eso, mi querido Reinaldo, la blasfemia representa la resistencia a la verdad y a la restauración que ofrece en el Mesías. Amén, Santi. Parece que el latigazo te ayudó un poquito. Excelente. Como dicen, solo entre amigos podemos molestarnos un poquito. Así que, mi querido Santi, sí, excelente. Eso es, dicho de otra forma, la blasfemia representa esa resistencia constante. Yo no quiero, no deseo, para que ya viví esto, uy, no, aquello, y no experimenta. Ojo, puede conocer, pero no quiere experimentar porque tiene miedo a que todo su cuadro, su pensamiento, su ortodoxia se vaya al piso. Entonces prefiere ser, como diría un escritor, nos encanta ser, eh, utilizo un término como, o hacer idolatría humana. Yo no diría como idolatría humana, y él explica, claro, tiene un término, se me fue ahorita de la mente, y es como adorar al ser humano, se me va al piso, ya no puedo adorarme a mí mismo, ya me toca saber que tengo que arrepentirme, y eso no nos gusta. Entonces, hasta ahí llegó la dureza del corazón y en la experiencia con lo divino. O cuando se hace el sincretismo con Alá, ahí ya entran otros niveles, mi querido Reinaldo. Ahí sí ya entramos a ligas mayores, porque ya es fuera de la línea de la religión la cual uno conoce. Ya eso, como bien dice, entra en un sincretismo. Pero aún así tenemos muchos sincretismos, mi querido Reinaldo, como herencia. Y un sincretismo helénico, un greco-romano, da tristeza. Pero bueno, eso es para otro estudio. ¿Sí? Muy bien, familia, hasta aquí hemos llegado. No endurezca su corazón. Hoy mismo experimente lo lindo de estar conectado con Dios. Póngase de rodillas, clame a Dios, busque a papá, diga, papá, aquí estoy. Papito Dios, aquí estoy, quiero vivir, experimentar, meterme contigo, profundizar contigo, entrar en esa intimidad tan hermosa y tan linda para ser transformado a mi existencia. Oiga, pero vívalo, no se me haga el loco de solo conocer, meterse información y todo lo demás, bonito. No, empiece a vivirlo. Solo piense en eso, es como que usted pidió matrimonio, se casó con Dios, pero aún no han tenido la noche nupcial. Y así usted piensa que eso ya es matrimonio, ya, se acabó. De lejitos nomás, falta la experiencia. Y a muchos nos falta experimentar a Dios, dejar de ser tan, como digo yo, meterle tanto coco a muchas cosas y empezar a meterle más corazón.
Así que van de la mano, van las dos juntas. Necesitamos experimentar más, conectarnos más, vivir más, apasionarnos más, amar más al Papá Dios. Necesitamos, oiga. Y le ruego en el nombre del Señor, le ruego en el nombre del Señor, experimente más a Dios diariamente. Conéctese, ame para que no blasfeme al Espíritu del Señor. Mi hermana Estela, cerramos con usted. Buenas noches y todo muy, muy, muy bonito y llega realmente al corazón. Pero en medio de todo eso, de, como usted dice, de experimentarle al Señor, de estar con el Señor, se va a algunas personas al otro lado el ego, el Sí. que si yo hago porque oro, o sea, o es de lo que estaba usted hablando, ¿verdad? De blasfemar a Dios porque, o sea, dicen, yo oré y por mí, por lo que yo oré se sanó. Mm. O porque esto, o sea, eso, eso Por eso, nomás quería. gracias, mi Gracias, hermana Pastor. Estelita. Y para aclarar y dejar ese punto también, recuerde, usted no hace nada. Así que no se me haga el que es el Superman, el, ¿cómo es? El Adatiman de la iglesia. No, nosotros solo somos herramientas en la construcción del reino de Dios. Punto. Y uno diría, somos tristes y miserables herramientas. No, no, no. Somos almas hermosas, maravillosas, especiales, pero a la final, siervos del Dios vivo y verdadero. Punto. Así que no se nos suba el ego a nuestra cabeza. Y cuando usted ore por alguien y Dios hace el milagro, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Porque Dios se merece la honra. Punto. Nadie más. Y hasta ahí llega nuestro ego. ¿Sí? Así que a estar atentos durante estos días. Alguien que nos dirija en oración previo a la foto general. Uno a la vez, por favor, no todos. Mi querido Vladimir. Ok. Guíenos en oración, mi querido Vladimir. Ya, muchas gracias, pastor. Por comentarles también, ya recibimos noticias de mi papi en el hospital, ya le pudieron calmar un poco el vómito, le detectaron que está con gastritis y eso parece que le ha estado ocasionando estos malestares y ahorita ya le va a hacer una ecografía para determinar mejor, pero han podido ya contenerle también ese vómito. Amén. Amén. Qué bendición. Bueno, gracias Señor, te damos por habernos permitido reunir en esta noche, Señor, escuchar tu palabra, escuchar tus enseñanzas. Haz que esas enseñanzas, Señor, lleguen a nuestro corazón, a nuestra mente, para poder practicar más tus enseñanzas de nuestra vida diaria, bendito Padre, Señor. Necesitamos hacerlo para que la gente vea que somos hijos tuyos, Señor, y también se sienta atraída a tener ese estilo de vida, bendito Padre, que es llena de paz y de amor. Gracias, Señor, por todas las enseñanzas, por el pastor. Te pido también por su salud, bendito Padre, que le sigas mejorando y dándole para que se restablezca completamente, bendito Padre, Señor. También esta noche específicamente también por mi padre, Señor, que está atravesando dificultades estomacales, no solamente del hígado, ahorita está un poco complicado con el estómago. Sé tú obrando, Señor, en los médicos para que encuentren la solución, un alivio para con él, Señor, y sé tú sanándole completamente, Padre bendito, Señor. Por todos los hermanos aquí reunidos en esta noche, por sus familias, Señor, te pido por sus diferentes circunstancias, Señor. Cuídales, protégeles, bendíceles, bendito Padre. Cúrales, provéles también si necesitan, Todopoderoso. Gracias, Señor, por esta noche. Te pedimos que nos guíes ahora para un descanso aliviador, reparador, Señor, y que mañana nos levantemos con mucha fe y esperanza, Señor, para seguir difundiendo tu palabra y
y ser más como tú, Dios Padre Todopoderoso. Te agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén y amén. Nos preparamos para la foto oficial.